Capítulo 6. El bosque de Jalpuri y la casa del guarda. El lunes siguiente por la mañana, estaba Dick risueño como pocas veces lo están los muchachos. Era la semana siguiente a las vacaciones de Pascua, y se había puesto en camino con el carro ligero y la yegua lista, atento al vapor que desprendían las pendientes mojadas de las laderas con el calor del sol, que en aquella estación de tiempo revuelto iluminaba la hierba con la insolencia de un inspector ocasional, más que como un dueño acostumbrado. Tenía que recoger a Fancy y algunos enseres en casa de su padre, en la parroquia vecina, y llevarla a su casa de Mellstock. Las nubes oscurecían el horizonte a lo lejos, pero las partes más cercanas del paisaje estaban bañadas de blanco por los rayos de sol que atravesaban la densa sombra gris. El buhonero aún no le había hablado a su hijo de los sentimientos que anidaban en el corazón de Chiner, según se imaginaba él, a juzgar por las maniobras del coadjutor. Prefería que los asuntos delicados se arreglaran por sí solos. La experiencia le había enseñado que el incierto fenómeno del amor, tal como existía para otros, no era un terreno en el que él pudiera fundar una sola acción de su vida. Geoffrey Day vivía en el corazón del bosque de Jalpuri, que formaba parte de una de las fincas más remotas del conde de Wessex, para quien trabajaba como guarda de casa, leñador y supervisor general del distrito. La carretera que iba de Casterbridge a Londres atravesaba el bosque en un punto no muy alejado de la casa, y en los últimos años se habían talado varios árboles en las ventanas y en la cuesta de Jalpuri Hill, para que su solitario residente pudiera ver a los transeúntes. Era una satisfacción entrar en la casa del guarda, incluso como un desconocido, una mañana de primavera tan bonita como aquella. Un penacho de humo de leña salía por la chimenea y caía sobre el tejado como una pluma azul en el sombrero de una señora, y el sol, que daba oblicuamente en el césped de la entrada, reflejaba su brillo en la fachada y la escalera, iluminando la cara vertical de cada escalón con un resplandor verdoso y cubriendo de sombra la cara horizontal. El alféizar de la ventana de la sala de estar se encontraba a algo menos de 1,5 metros del suelo y se inclinaba hacia adentro formando un banco amplio y bajo. Sobre este banco, lo mismo que en toda la superficie de la pared de abajo, colgaba siempre una sombra profunda que se consideraba molesta en todos los aspectos menos en uno: que las semillas y el agua que se derramaban de la jaula del canario, puesta encima, no ofendían así la vista de las visitas. La ventana formaba una vidriera de cristales nudosos, en distintos tonos de verde, enmarcados, principalmente en la parte inferior, por gruesos perfiles de plomo en forma de rombo. No había para Fancy nada más familiar que la extravagante apariencia de las cosas, vistas desde dentro, a través de estos ojos o nudos circulares que levantaban los sombreros de la cabeza, los hombros del cuerpo, dispersaban los radios de las ruedas de los carros y doblaban los troncos rectos de los abetos en un semicírculo. El techo se apoyaba en una viga atravesada en el centro, y a un lado de ella sobresalía un clavo grande que se usaba única y continuamente como percha para el sombrero de Geoffrey. En el clavo se había dibujado una mancha en forma de arcoíris, grabada por el ala del sombrero cuando se dejaba allí chorreando. Lo más llamativo de la sala era el mobiliario. Se trataba de una réplica, con objetos inanimados, del antiguo principio introducido por Noel, compuesta en su mayor parte por 2 piezas casi iguales de cada clase. Este sistema de mobiliario duplicado tenía su origen en la previsión de la madre de Fancy, ejercida desde el mismo día en que nació su hija. La disposición hablaba por sí sola. Nadie que conociera el estilo de la familia podía mirar aquellos muebles sin darse cuenta de que el segundo elemento era una provisión para cuando Fancy se casara y tuviera su propia casa. El ejemplo más evidente era un par de relojes con la esfera verde, que hacían tic-tac desacompasadamente y daban las 12 por separados, con una diferencia de 2,5 minutos y 3 minutos respectivamente.
El uno proclamaba, con florituras italianas, el nombre de Thomas Wood como su fabricante. El otro, arqueado en la parte superior y de aspecto en conjunto más cínico, el de Ezekiel Saunders. Ambos eran relojeros de Casterbridge, ya difuntos, cuya rivalidad acérrima a lo largo de la vida se perpetuaba categóricamente en casa de Geoffrey como en ningún otro lugar. Estas principales muestras de la previsión matrimonial se veían secundadas, a la derecha, por un par de aparadores de cocina equipados con un juego completo de tazas, fuentes y platos, seguidos a su vez por 2 mesitas con ruedas, 2 Biblias, 2 calentadores de cama y 2 juegos de sillas entremezclados. Pero el último rincón, el de la chimenea, era definitivamente el lado más atractivo del paralelogramo. Tenía el tamaño suficiente para acoger, además del propio Geoffrey, a su mujer, la butaca y la mesa de trabajo de la señora Geoffrey en el espacio de la línea de la repisa, sin peligro o incomodidad por el calor del fuego, y la amplitud suficiente por arriba para instalar unos palos de los que colgar el tocino, cubiertos con largos jirones de hollín que flotaban al paso de las corrientes de aire como pendones maltrechos en las paredes de antiguos recintos. Aunque estas características eran comunes a la mayoría de las chimeneas del vecindario, había un rasgo que convertía el hogar de Geoffrey no solo en un objeto de interés para ocasionales visitantes aristocráticos, en quienes el hogar de cualquier casa de campo causaba cierta curiosidad, sino que también despertaba la admiración de los amigos acostumbrados a los hogares del modelo habitual en la aldea. Esta peculiaridad era una trampilla abierta en el fondo de la chimenea, casi por encima del fuego, por la que el humo se escapaba como una caricia cuando se desviaba de su curso perpendicular. La repisa de madera de la trampilla estaba estampada con una curiosa serie de círculos negros. Las quemaduras que habían hecho las bases de las tazas que se habían dejado allí después de haberlas calentado en las brasas del hogar. Y la repisa parecía en consecuencia un sobre que ha pasado por numerosas oficinas de correos. Fancy flotaba por la sala mientras preparaba la comida, ladeando la cabeza a uno y otro lado, y canturreando fragmentos de melodías que brotaban en su cabeza como setas. Las pisadas de la señora Day se oían en el piso de arriba. Fancy por fin salió a la puerta. «Padre, la comida». Por la ventana se vio acercarse una figura alta y delgada, con paso bien medido, y el guarda entró del jardín. Parecía ser un hombre que siempre mira al suelo, como si intentara recordar algo que dijo el día anterior. Más que arrugas en la piel, tenía fisuras, y unas bolsas por encima y por debajo de los ojos que servían como una especie de párpados exteriores. Una refriega con cazadores furtivos le había dejado la nariz levantada y aplastada, de manera que cuando el sol estaba abajo y le daba en la cara, se le veía hasta el cráneo. Destilaba una calma adusta que en momentos de contrariedad habría podido convertirse en osquedad si no hubiera estado atemperada por la rectitud de espíritu, y que a veces se transformaba en obstinación por no ir acompañada de sutileza. Aunque no era demasiado taciturno entre amigos ligeramente más ricos que él, nunca malgastaba palabras con los forasteros, y rara vez comunicaba sus pensamientos a su trampero Enoch, más que afirmando o negando con la cabeza. Un largo conocimiento mutuo de sus costumbres, tanto como de la naturaleza de sus tareas, hacía que las palabras fueran casi superfluas entre ellos como vehículo del intelecto, al tiempo que la coincidencia de sus horizontes y la asombrosa igualdad de sus opiniones sociales, que de vez en cuando asustaban al guarda, por ser muy perjudiciales para la teoría del amo y el criado, les prohibía estrictamente permitirse la cortesía de las palabras. Detrás del guarda llegó Enoch, que había estado echando una mano en el jardín, a la respetuosa distancia cronológica de 3 minutos. Un intervalo de retraso por parte del trampero no exento de cálculo. 4 minutos habrían manifestado falta de respeto por las normas de la casa, y simultaneidad
una excesiva ansia de comer. «¿Un poco antes de lo acostumbrado, Fancy?», preguntó el guarda cuando se sentó y miró los relojes. «Ese Ezekiel Saunders tuyo ha vuelto a adelantarse a Thomas Wood». «He calculado la hora intermedia entre los dos», dijo Fancy, mirando también los relojes. «Es mejor fiarse de Thomas», dijo su padre. «Cualquier hombre se dejaría llevar automáticamente por una fe ciega en el saludable compás de Thomas. Es tan fiable como el horario del ferrocarril. ¿Cómo es que no está aquí tu madrastra?». Fancy estaba a punto de responder cuando se oyeron las ruedas de un carro y la voz del señor Richard Dewey gritando: «So, ¿lista?», llegó desde la esquina de la casa. «Anda, es el carro de Dewey que viene a buscarte, Fancy. Dick también llega antes de tiempo. Bueno, dile que tome un plato con nosotros». Dick entró por la puerta asegurándose de indicar con su actitud general que su interés por Fancy era el mismo que sentía por cualquier miembro de su misma raza y país. Le habría gustado que ella no se hubiera mostrado tan indiferente en apariencia, como si sus encuentros accidentales nunca hubieran ocurrido, pero lo dejó correr. Enoch se había sentado en diagonal, en una mesa puesta debajo de la rinconera, y se estaba tomando una pinta de sidra en una jarra alargada y decorada con altos abetos pintados en marrón a los lados. De vez en cuando intercalaba algún comentario en la conversación general, con la ventaja de participar de los placeres de la charla en la mesa, por intrascendente que fuese, sin cargar con la responsabilidad de dirigirla. «¿Por qué no baja tu madrastra, Fancy?», preguntó Geoffrey. «Discúlpela, señor Dewey. A veces es un poco rara». «Sí, claro», dijo Richard, como si tuviera la costumbre de disculpar a la gente a diario. «Es de esas mujeres que se casan con viudos. Una clase bastante curiosa». «Sin duda», asintió Dick, simpatizando con algo indefinido. «Sí, y eso es difícil para una mujer, sobre todo cuando ya ha estado casada antes como ella». «Muy difícil. Debe de serlo». «Sí. Su primer marido era un joven que la consintió demasiado. La verdad es que le armaba unos escándalos tremendos por la cosa más insignificante del mundo. Y cuando yo me casé con ella y lo descubrí, me dije, esto ya no tiene remedio. Así que le dejo que siga. Pero es rara. A veces mucho». «Lo siento». «¿Qué se le va a hacer? Las mujeres casadas son una clase social muy irritante, porque aunque nunca llevan razón, nunca se equivocan más que a medias». Fancy parecía incómoda mientras su padre impartía esta lección de moral doméstica, que quizá pudiera deslucir la imagen de hada etérea que Dick, tal como le indicaba su astucia femenina, le había atribuido. El silencio sepulcral de Fancy grabó en Geoffrey la impresión de que alguna de sus palabras no coincidía con las ideas educadas de la muchacha, y decidió cambiar de conversación. ¿Ha mandado Fred Skinner el tonel de sidra, Fancy? «Creo que sí. Sí, lo ha mandado». «Un hombre agradable y serio, Fred Skinner», le dijo Geoffrey a Dick mientras le servía un poco de salsa, acercando la cuchara al plato por encima de la fuente de patatas para no manchar el mantel en caso de que se derramara. Ahora bien, Geoffrey no había quitado los ojos del plato en los 4 o 5 minutos anteriores, y al moverlos, los movió solo hacia la cuchara, que por lo llena que estaba y la distancia del trayecto, necesitaba una estricta vigilancia en todo su recorrido. Con la misma intensidad con que el guarda había puesto la vista en la cuchara, Fancy la había puesto en su padre, sin premeditación, aunque sin el más leve atisbo de secretismo, y ahí la dejó clavada.
y lo había hecho por lo siguiente. Dick estaba sentado a su derecha y enfrente de su padre. Fancy había posado la mano levemente en el mantel apenas un segundo, y notó con alarma que Dick, después de soltar el tenedor y frotarse la frente, como si ese fuera el motivo, bajó la mano izquierda, cubrió con ella el tercio de la suya y no la retiró. La inocente Fancy, en lugar de sacar la mano de la trampa, miró a su padre, para evitar que éste descubriera el peligroso juego de Dick. Dick terminó su bocado. Fancy terminó su miga de pan. Y nada de esto se hizo sin dejar de mirar a los ojos de Geoffrey. Las manos se separaron entonces. La de Fancy se deslizó unos 15 centímetros por el mantel. La de Dick, poco más de 3. Geoffrey había levantado la vista. Digo que Fred Chinner es un hombre agradable y serio, repitió con mayor énfasis. Lo es, sí lo es, balbuceó Dick. Aunque yo apenas lo conozco. Claro, yo lo conozco todo lo bien que se puede conocer a un hombre. Y tú también lo conoces muy bien, ¿verdad, Fancy? Geoffrey habló en un tono particular, para subrayar que sus palabras tenían en ese momento unas 100 veces más del peso de su significado literal. Dick parecía inquieto. ¿Me pasas un poco de pan?, pidió Fancy, aturullada, con un leve rubor y el mayor gesto de preocupación que un ser humano puede mostrar por un trozo de pan. Sí, ten, dijo Geoffrey sin darse cuenta. Sí, añadió retomando la idea apartada. Seguro que seguimos llevándonos bien con el señor Chinner si las ruedas no encuentran obstáculos. Eso es estupendo. Yo diría que es muy importante, dijo el joven, con demasiado ardor considerando que sus pensamientos, en lugar de responder a la observación de Geoffrey, habían anidado a una distancia de 5 centímetros a su izquierda y no se movían de ahí. La cara de una muchacha es capaz de cambiar de dirección del viento del norte, señor Dewey. Sí, lo sabré yo. Dick se puso más nervioso y prestó la máxima atención a estas palabras. Sí, cambia la dirección del viento del norte, añadió Geoffrey, después de una pausa impresionante. Aunque sea de mi propia sangre. ¿Puedes traer un poco de queso fresco del estante de la despensa?, e interrumpió Fancy, como si estuviera muerta del hambre. Sí, ya voy, hija. Y eso que el señor Chinner no dijo nada hasta el último sábado por la noche. ¿Has dicho queso, Fancy? Dick consiguió dominar la emoción que le causaron estas misteriosas alusiones al señor Chinner, ayudado al detectar que Fancy no compartía el entusiasmo de su padre, y respondió como si no estuviera al corriente de los asuntos del vecindario. Sí, se podrían decir muchas cosas del poder de las caras de las muchachas para cambiar el curso de las cosas, se aventuró a decir mientras el guarda iba por el queso. La conversación está tomando un rumbo muy extraño. Yo nunca he hecho nada que justifique que se digan esas cosas, murmuró Fancy con énfasis, subiendo la voz lo justo para que llegara a los oídos de Dick. Eso es lo que tú crees, saltó Enoch desde su rincón, como si quisiera llenar el vacío que había dejado la ausencia momentánea de Geoffrey. Cásese usted con ella, señor Dewey, y se acabó. Por favor, Enoch, no diga eso, le reprendió severamente Fancy, y Enoch volvió a sumirse en su actitud servil. Si estamos destinados a casarnos, nos casaremos. Si estamos condenados a quedarnos solteros, solteros nos quedamos, fue la respuesta de Dick. Geoffrey ya había vuelto a sentarse, y esta vez afinó los labios, tensándolo sobre las encías, y contempló por la ventana las vistas de la cuesta que subía hacia el cerro de Yalbury. Esto no es el caso de todos,
dijo al cabo de un rato, como si leyera las palabras escritas en un cartel al fondo del prado. Fancy puso cara de interés y Dick dijo: ¿No? Esa mujer mía, por ejemplo, no estaba destinada a ser la mujer de nadie en todo el universo, pero se empeñó en serlo y lo ha conseguido 2 veces. ¿Destino? El destino no pinta nada cuando una mujer se le pone delante. Es un niño indefenso en sus manos. Se oyeron entonces movimientos en el pasillo del piso de arriba y pasos que bajaban. La puerta que había al pie de la escalera se abrió y la segunda señora Day apareció en el umbral, sin apartar la vista de la mesa mientras se acercaba, aparentemente ajena a la presencia de otros seres humanos que no fueran ella. Dicho de otro modo, si la mesa hubieran sido las personas y las personas la mesa, su mirada habría sido lo más natural del mundo. Parecía dueña de un rostro de mujer corriente, un pelo gris como el hierro, unas caderas mínimas y una limpieza extraordinaria en la amplia cinta blanca del delantal que le cubría el vestido oscuro desde la cintura. Me imagino que ahora la gente saldrá corriendo con el cuento de que los manteles de Jane Day están viejos y andrajosos como los del sindicato de los mendigos, dijo. Dick se fijó entonces en que el mantel estaba un poco usado, y después de reflexionar un momento, llegó a la conclusión de que la gente, en el lenguaje de la madrastra, probablemente era él. Al levantar los ojos descubrió que la señora Day había vuelto a esfumarse en el piso de arriba y volvía justo en ese momento con un montón de manteles de hilo de damasco, doblados en cuadros y planchados hasta dejarlos duros como tablas. Los lanzó sobre una silla, cogió uno, lo desplegó de una sacudida y lo extendió sobre la mesa por partes, trasladando poco a poco las fuentes y los platos del mantel viejo al nuevo. Y también me imagino que dirán que no tiene un cuchillo y un tenedor decentes en su casa. Yo nunca diría una cosa tan malintencionada, empezó a decir Dick, pero la señora Day había desaparecido en la habitación de al lado. Fancy parecía angustiada. ¿Verdad que es una mujer muy rara?, dijo Geoffrey, mientras seguía comiendo tranquilamente. Pero ya es demasiado tarde para curarlo. Lo tiene tan enquistado que para sacárselo habría que matarla. Sí, es muy rara. Se quedaría usted pasmado si viera las cosas de valor que tenemos guardadas en el piso de arriba. Otra vez apareció la señora Day, con una cubertería completa de acero brillante con el mango de asta, hasta los tenedores de servir y cuchillos de trinchar. Les limpió el aceite con que los había impregnado para conservarlos y fue dejando un cuchillo y un tenedor al lado de cada comensal. A golpetazos clavó el cuchillo y el tenedor de trinchar en la fuente de la carne y retiró los que ya se habían usado. Geoffrey cortó plácidamente una loncha de carne con los cubiertos nuevos y le preguntó a Dick si quería un poco más. La mesa se había preparado para la combinación de comida y té a mediodía, que entre la gente de campo era frugal. La gente de por aquí, continuó la señora Day sin mirar a ningún ser vivo mientras apartaba rápidamente el servicio de té, de cerámica de Delft marrón. Es la más perezosa, la más cotilla y el mayor atajo de cazadores furtivos que he conocido nunca. Y ahora me imagino que hablarán de mi tetera y de mis tazas. Se llevó la tetera, las tazas y los platos, y volvió con un servicio de té de porcelana blanca y un paquete envuelto en papel marrón. Abrió el paquete, retiró los pliegues de papel de seda que había dentro y sacó una tetera de plata reluciente. «Te ayudaré a preparar las cosas», dijo Fancy para tranquilizarla, levantándose del asiento. «Tendría que haber sacado la mejor vajilla, pero...» Aquí amplió la mirada para abarcar también a Dick. «Como llevo mucho tiempo fuera de casa, cometo unos errores garrafales cuando hago las tareas».
ofreció entonces este radiante pajarillo sonrisas y dulzura por doquier. Concluidos estos preparativos y otras modificaciones, la señora Day ocupó su puesto en la cabecera de la mesa y presidió con mucha compostura la última parte de la comida, la correspondiente al té. Puede causar cierto asombro saber que ahora que se había olvidado de sus manías, resultó ser una persona excelente, con un gran sentido común y hasta con una reverencia religiosa en lo relacionado con sus achaques.